En este video aprenderás a cómo fabricar una maceta con una cubeta, pero le pondremos nuestro toque en el molde interior, ya que como puedes ver, las medidas tanto de arriba de la cubeta y de abajo son distintas, así que el molde interior será de tabla roca, primero trazando dos círculos, uno será de 23.5 centímetros y el otro de 21 centímetros. Para esto utilizaremos un compás que hicimos con un acrílico y que utilizamos mucho con el router para hacer círculos. Luego que ya tenemos nuestros dibujos con una sierra caladora, empezamos a hacer los cortes. Cabe mencionar que la cuchilla que tiene la sierra es muy fina, así que con la tabla roca no se despostillará. Y así se ve uno de los círculos ya cortado. Para las pequeñas imperfecciones que hayan quedado podemos utilizar una lija número 220 y así detallar el círculo. Presentamos ambos cortes en la cubeta y nos debe dejar un canto de 2.5 centímetros. Y como te fijaste, los dos círculos no van a formar un cilindro, sino un cono truncado. Para eso se tendrá que dibujar la geometría que ves en la izquierda inferior, y es mucho más sencillo de lo que se ve. En la tabla roca vamos a dibujar el diámetro mayor y el diámetro menor. Y también necesitamos la altura, que es lo que va a determinar qué tan lejos está el diámetro mayor con el menor, para generar un embudo o un trapecio. Entonces aquí notas cómo se une un punto de arriba hacia abajo formando esta figura. Teniendo esas dos líneas hay que trazarlas hasta que lleguen al centro, nos va a dar un triángulo demasiado largo y en ese punto de conexión vamos a poner una cuerda que funcione como compás y en la parte superior e inferior hacemos el círculo para hacer esta forma cónica. Puedes atrasar el video para volver a ver la geometría y analices a detalle el trapecio, el triángulo y las curvas. En esta parte puedes ver todos los trazos que hicimos, pero sobre todo el triángulo que tanto se alarga y que esto es algo muy normal al momento de crear un cono truncado. Ahora de un lado izquierdo y del derecho vamos a trazar el mismo diámetro que hicimos al centro y las esquinas de las nuevas figuras que dibujamos también las vamos a llevar al centro del triángulo, que con la misma cuerda podemos trazar esta línea. Completamos la figura geométrica uniendo las curvas del lado superior e inferior y así es como nos va a quedar nuestro dibujo antes de cortar, pero primero vamos a hacer la línea del otro lado. Para que el cono truncado pueda girar sobre los círculos hay que hacer unos semicortes de 1 centímetro de separación. Aquí también te puedes apoyar de la cuerda para hacer estos puntos. Luego con una regla haremos las líneas en donde haremos los semicortes con un cúter. Teniendo ya nuestro dibujo, con la misma sierra caladora volvemos a cortar la tabla roca y posteriormente con el cúter hacemos los semicortes. Recuerda que estos últimos son cortes a media profundidad, luego los intentas quebrar o doblar y esto hará que gire la pieza. Puedes ver cómo envuelve los círculos, aquí nada más está presentada pero ya nos damos una idea de cómo se va a ver. Entonces para pegarla vamos a preparar un poco de yeso en una cubeta, poniendo agua y empezamos a agregar el yeso poco a poco. Aquí trataremos de no poner mucha agua hasta tener una textura como esta. Esto debe ser rápido porque el yeso se seca y vamos a empezar a pegar el círculo por dentro con el cono. Con una cuerda tensamos bien el cono con los círculos y dejamos secar al menos por 5 horas. Después de este tiempo, con otra capa de yeso vamos a recubrir toda la pieza para cubrir todos los espacios que hay entre los semicortes y el vaciado no se vea afectado. Después de 12 horas que iniciamos el proceso, nuestra pieza se va a ver así. Todas las imperfecciones que se llegan a ver aquí las vamos a lijar con una lija número 220. Terminando esto, tenemos nuestro molde interior listo. Vamos a preparar nuestra cubeta para el vaciado, poniendo algo de aceite dentro de ella. Y como la pieza será de terrazo, vamos a limpiar muy bien el granito que utilizaremos. La fórmula será del 55% de granito color rosa de número 2 y 3. La marmolina la usaremos al 15% y si no encuentras marmolina en tu ciudad y estás en México, puedes comprar la de Uniblock. El cemento blanco estará al 30%.
Al ser una maceta expuesta a humedad, también utilizaremos impermeabilizante integral en la fórmula, fibra de micropolipropileno para que esta también tenga más resistencia, y la razón de que utilizamos un cemento blanco es para darle un tono color rosa, usando el 2% de rojo óxido sobre el peso del cemento. Mezclamos todo en seco para unificar muy bien los materiales, sobre todo para que la fibra con el agua no se enrede. Y la cantidad de agua que utilizamos es un 16% sobre la mezcla total. Entonces pondremos 2.56 litros sobre 16 kilogramos de mezcla que tenemos. Antes de vaciar, al molde interior vamos a ponerle algo de aceite para que la mezcla no se pegue a este, y al fondo de la cubeta vamos a poner un tubo de cartón que nos servirá para el agujero de filtración de la maceta. Luego de esto podemos empezar a hacer el vaciado. Vacía antes de sobrepasar el tubo de cartón, porque sobre este irá el molde de tabla roca. Vibra antes de colocarlo y en este punto la cámara se apagó porque se acabó la pila, y a pesar de que el video dura 10 minutos son horas de grabación, así que te agradecería que te suscribieras al canal, dejaras un comentario y un like para poder seguir haciendo este contenido. Y en mi Instagram que te dejo en la descripción puedes conocer más sobre mi guía PDF. Centramos el molde interior que va sobre el tubo de cartón, dejando los 2.5 centímetros alrededor. Es momento de hacer el vaciado y este lo vamos a ir poniendo de un lado a otro para que el molde interior se vaya sosteniendo por sí solo. Y algo que seguramente te debes estar preguntando es por qué no se utiliza otra cubeta en el interior en vez de hacer todo este proceso de la tabla roca. Pero nosotros no encontramos una con las medidas que queríamos para dejar un canto, o quedaba muy grueso o quedaba muy delgado. Y esto iba a comprometer la estética de la maceta o su funcionalidad. De esta manera tienes una solución sin esperar tanto tiempo a encontrar una cubeta que se adapte a este proceso. Deja secar como mínimo 24 horas o 48 horas para hacer el desmolde. Pasado este tiempo, puedes empezar a quebrar la tabla roca con un martillo de goma. Esto debe ser antes de desmoldarla de la cubeta. Volteamos la cubeta y ponemos una espuma en donde va a caer la maceta y esta saldrá por sí sola por el aceite que pusimos anteriormente. Y si llegó a caer un poco de concreto dentro del tubo de cartón, con un martillo podemos quitar este excedente. Volteamos nuestra maceta y todos estos detalles los vamos a pulir. El video en donde te muestro qué máquina estoy usando y qué disco te lo dejo aquí arriba. Y no olvides utilizar tu equipo de seguridad como lentes, guantes y respirador. Una vez que hayamos emparejado la parte de arriba, utilizaremos un pad de diamante número 50, pero ahora sí en toda la maceta. Este se utiliza con agua y así expondremos el agregado para tener este efecto terrazo. Y los pads los vamos a utilizar hasta el número 6000 para tener un brillo natural. Hecho esto, limpia tu maceta y déjala secar por al menos unas 2 horas, para luego ponerle un sellador, que en este caso será un endurecedor de concreto que se utiliza mucho en los pisos. Esto nos dará protección interior y exterior, brillo natural y una resistencia mucho mayor en la superficie. Pero ya sea que pongas un endurecedor o algún sellador, te recomiendo hacerlo con una esponja. Así no lastimamos nuestro acabado de terrazo y a la vez podemos impregnar mucho mejor la pieza, para finalizar con unas fibras haciendo un pulido muy suave.
Así tenemos una maceta que tú puedes fabricar adaptándose a las medidas que tú quieres sin que se vea muy grueso o muy delgado el canto para que funcione, y la puedes hacer en cualquier color que tú desees con un buen acabado. Si te gustó este video, deja tu reacción y suscríbete, así me ayudas a compartirte nuevos proyectos de diseño de concreto y de esta artesanía.